Esta diligencia, nos encontramos en la sala de audiencias del Tribunal Administrativo de Boyacá, hoy 9 de julio de 2014, siendo las 10:10 de la mañana, con el fin de darle continuación a la audiencia inicial que viene adelantándose a propósito del medio de control promovido por María Elisa Pérez Rosas contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales, en adelante UGPP. De conformidad con el acta 001 del 18 de febrero de 2014 y lo dispuesto en el numeral octavo del artículo 180, la Sala de Decisión número 2 del Tribunal Administrativo Boyacá, integrada por quien les habla y los magistrados Clara Elisa Cifuentes Ortiz y el doctor Javier Ortiz del Valle, se constituyen en audiencia pública. A continuación le doy el uso de la palabra a los intervinientes para que hagan su presentación. Comenzamos por la parte mandante. Doctor, buenos días. Buenos días, honorables magistrados, buenos días, demás asistentes. Mi nombre es Ligio Gómez Gómez, cedulado bajo el número 4.079.548, expedida en Ciénega, Boyacá, con tarjeta profesional número 52.259 del Consejo Superior de la Judicatura. Para efectos de las notificaciones la recibo en la calle 22, número 927, oficina 305, teléfono 745-6626 o el celular 320-345-4478. Soy el apoderado de la parte actora, la señora María Elisa Pérez Rosas. Muchas gracias, honorables magistrados. Parte demandada, doctora, buenos días. Buenos días, reciban un cordial saludo los honorables magistrados y demás asistentes. Como apoderada de la UGPP, Angélica Joana Merchán Pérez, identificada con la cédula de ciudadanía 1049-624-877 de Tunja, portadora de la tarjeta profesional 240.844 del Consejo Superior de la Judicatura. Para efectos de notificaciones, estas se podrán surtir en la calle 1032, oficina 1102, edificio Sociedad de Ingenieros de Tunja. Gracias. Ministerio Público, doctor Duarte, buenos días. Gracias, buenos días, honorables magistrados. Mi nombre es Luis Hernando Duarte Montaña, Procurador Judicial 46. Antes de continuar, procedo a reconocerle personería jurídica a la doctora Angélica Joana Merchán Pérez, como quiera que el documento que tengo en mi poder pues cumple con los requisitos de ley. Sin embargo, le pregunto a las partes, al Ministerio Público, si tienen alguna manifestación o objeción al respecto. Parte demandante. Sin objeción, su señoría. Parte demandada. Sin manifestación alguna, su señoría. Ministerio Público. Sin observaciones. Constituidos así en la audiencia pública, se recuerda a las partes que el propósito de la misma es el de darle aprobación al acuerdo de conciliación celebrado por las partes en la audiencia inicial el pasado 18 de febrero. En cuanto a ese punto, es de recordar que de conformidad con el extracto del acta 270 del 28 y 29 de noviembre de 2013, expedida por el Comité de Conciliación de la UGPP, el acuerdo de conciliación celebrado por las partes relativo al reconocimiento de la pensión gracia de la demandante se fijó en los siguientes términos. Primero, que la demandada reconocerá la pensión gracia solicitada. 2, que la liquidación de esa pensión corresponderá al 75% del promedio de lo vengado en el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus pensional, incluyendo todos los factores salariales. Tercero, se aplicará prescripción trienal. Cuarto, el reconocimiento de la pensión se realizará en el término de 4 meses contados a partir de la aprobación de la conciliación y luego de notificado el acto administrativo que da cumplimiento al acuerdo. La entidad se tomará 2 meses para la inclusión en nómina de pensionados. Quinto, la demandante deberá radicar en la entidad declaración juramentada de no haber iniciado proceso ejecutivo contra la entidad. Sexto, con ocasión del acuerdo, la entidad se compromete a pagar a la demandante las diferencias en el valor de las mesadas o retroactivo que se genere desde la fecha en que se produzcan los efectos fiscales hasta la fecha de inclusión en nómina de pensionados. Séptimo, no se pagará indexación o intereses. Consideraciones. La Sala se pronunciará sobre los requisitos de la pensión gracia, determinará lo que se encuentra acreditado en el proceso y con fundamento en estas consideraciones resolverá si hay lugar a la aprobación del acuerdo de conciliación celebrado por las partes en la audiencia inicial. En cuanto al primer punto, los requisitos de la pensión gracia,
No es del caso pues entrar en mayores detalles. Ya sabemos que de acuerdo con la ley 114 de 1913 se creó esta pensión en favor de los maestros de primaria que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años en planteles educativos del orden municipal o departamental. Para acceder a esta pensión, además del cumplimiento de la edad, es necesario acreditar los requisitos señalados en el artículo 4 de esa normativa, a saber, que en el empleo se haya desempeñado con honradez, consagración y buena conducta, que no haya recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Posteriormente, la ley 116 de 1928 hizo extensivo ese beneficio a empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de instrucción pública, en tanto que la ley 37 de 1933 permitió el reconocimiento de la mencionada prerrogativa a los maestros que hubieran completado los años de servicio señalados en la ley en establecimientos de enseñanza secundaria. Inicialmente el monto de la pensión gracia fue establecido en el artículo 2 de la ley 114 de 1913, norma que fue modificada por la ley 4 de 1966 y su decreto reglamentario 1743 del 66, según los cuales las pensiones de jubilación a que tengan derecho los trabajadores de una o más entidades de derecho público deben ser liquidadas tomando como base el 75% del promedio mensual de salarios durante el último año de servicios. Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que la liquidación de la pensión gracia debe realizarse incluyendo todos los factores que se vengaron durante el año anterior al momento en que se obtuvo el estatus. Más adelante, el artículo 15 de la ley 91 del 89 reguló, entre otras cosas, la situación pensional de los docentes, señalando que los vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 y por mandato las mencionadas normas, se les reconocerá pensión gracia siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Además, esta disposición establece que la pensión especial es compatible con la pensión ordinaria de jubilación. En relación con esta pensión, pues obviamente ha habido múltiples, reiterados pronunciamientos del Consejo de Estado en los que se insiste en el cumplimiento de estos requisitos. No voy a dar lectura a estos pronunciamientos, sencillamente insistir en que el alto tribunal ha señalado que la única exigencia que contempla la ley 91 del 89 es que para el 31 de diciembre de 1980 el docente haya estado vinculado a la educación pública y que para esa fecha tuviera la expectativa de cumplir los requisitos exigidos en las leyes ya mencionadas. Bajo estos supuestos se infiere que es dable reconocer el beneficio de la pensión gracia a los docentes vinculados como nacionalizados que hubieran laborado en primaria o secundaria, en educación normalista y en inspección educativa antes del 31 de diciembre de 1980. Ahora, si bien la ley 91 del 89 limita el reconocimiento de la pensión gracia a aquellos docentes que tenían expectativas de adquirir este derecho pensional a 31 de diciembre de 1980, ello no implica per se que los docentes debieran estar vinculados al servicio de magisterio en la fecha indicada. Sobre el particular, el Consejo de Estado también ha sentado jurisprudencia, señalando que la falta de continuidad en la vinculación, comillas, no es óbice para reconocer la pensión gracia, porque lo que interesa es que el docente haya tenido una experiencia laboral territorial anterior, sin importar que en ese preciso momento no estuviera trabajando. En consecuencia, es válido afirmar que la actora tiene derecho al reconocimiento del beneficio pensional que reclama porque se reitera los tiempos nacionalizados que fueron prestados en forma discontinua son idóneos para reconocer la pensión gracia, cierro comillas. En otro pronunciamiento, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo reiteró esa postura, señalando que los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 contemplada en la norma ya mencionada, no exige que en esa fecha el docente deba tener un vínculo vigente, sino que con anterioridad haya estado vinculado, toda vez que lo que cuenta para efectos pensionales es el tiempo de servicio. Por lo tanto, la pérdida de continuidad no puede constituirse en una causal de pérdida del derecho pensional, como estimó el tribunal, cierro comillas. En consecuencia, es válido afirmar que los tiempos laborados como docente del orden territorial, municipal, distrital o nacionalizado en forma discontinua son idóneos para acceder a la pensión gracia, siempre y cuando estos periodos sumados completen los 20 años exigidos por la ley 114 de 1913.
En síntesis, los requisitos para adquirir la pensión gracia son los siguientes: ser docente del orden territorial, acreditar que el vínculo laboral con el magisterio, nombramiento y posesión se corresponde con una fecha igual o anterior al 31 de diciembre de 1980, haber cumplido 50 años de edad o hallarse en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento. Acreditar que se ha servido en el magisterio por un término no inferior de 20 años y que en los empleos se ha desempeñado con honradez, consagración y buena conducta y no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Bueno, hecho este breve recuento del marco normativo, a continuación vamos a hacer mención a los hechos relevantes establecidos en el asunto que nos ocupa por la UGPP. La entidad demandada establece los siguientes hechos relevantes: que la demandante nació el 5 de julio de 1958, que según certificado de tiempo de servicio ha llegado a Cajanal. El último servicio prestado fue para la Secretaría de Educación de Boyacá en el cargo docente desde el 1 de marzo de 1978 al 30 de abril del mismo año, del 21 de marzo de 1983 al 31 de diciembre de 2005 y del 1 de enero de 2006 al 29 de agosto de 2009, con una vinculación de comillas nacionalizado para los periodos referidos. También estableció la UGPP que Cajanal EIC en liquidación mediante resolución del 14 de septiembre de 2012 negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia por acreditar vinculación posterior al 31 de diciembre de 1980. Pruebas de las allegadas: la sala encuentra acreditada lo siguiente: la demandante efectivamente nació el 5 de julio de 1958 de conformidad con el registro civil de nacimiento, que se vinculó con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, es decir, para el periodo comprendido entre el 1 de marzo al 30 de abril del 78, como docente interino del Colegio Francisco de Paula Santander de Sogamoso, de conformidad con el oficio expedido por la Secretaría de Educación de Boyacá, periodo para el cual su vinculación fue como nacionalizada según certificación de tiempo de servicios pedido por esa misma entidad. Que la señora María Elisa Pérez laboró al servicio docente en propiedad desde el 21 de marzo de 1983 hasta el 31 de diciembre de 2005 y del 1 de enero de 2006 al 29 de junio de 2009 con vinculación como nacionalizada, según consta en la certificación de historia laboral expedida por la Secretaría de Educación de Boyacá. Que en el periodo comprendido entre junio de 2007 y junio de 2008 la demandante devengó los siguientes factores salariales: asignación básica, prima de grado, prima de alimentación, prima de vacaciones y prima de Navidad para el mes de junio y de agosto a noviembre, horas extras de conformidad con el certificado de factores salariales pedido por la Secretaría de Educación de Boyacá. Que la accionante manifestó haberse desempeñado con honradez, consagración, idoneidad, buena conducta y que carece de los medios de subsistencia de acuerdo con su posición social y costumbres. No registra antecedentes disciplinarios de conformidad con certificaciones pedidas por la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Gobernación de Boyacá y con el certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación. Finalmente, la demandante no figura percibiendo pensión del IS ni por Cajanal EIC de conformidad con certificaciones del 31 de marzo de 2009 expedidas por dichas entidades. Quiero preguntarles a las partes y al Ministerio Público si hasta el momento tienen alguna manifestación u objeción en cuanto a lo establecido por el despacho. Su señoría, sin ninguna objeción. Parte demandada. Me encuentro de acuerdo con lo establecido por su despacho. Ministerio Público. Con lo señalado hasta ahora, sin ningún motivo de inconformidad. Pues bien, entonces estamos al tema de la aprobación del acuerdo conciliatorio. En armonía con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 446 de 1998, la Sala advierte que la propuesta realizada por la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales de la Protección Social, UGPP, se ajusta a la ley y no vulnera los derechos del demandante al considerarse lo siguiente: que la demandante cumple los requisitos de edad, tiempo de servicios y calidades personales, honradez, consagración, idoneidad y buena conducta, previstos en la Ley 114 de 1913, para el reconocimiento de la pensión gracia. En cuanto a edad, cumplió los 50 años de edad el 5 de julio de 2008. En cuanto al tiempo de servicio y vinculación, de acuerdo con los certificados de tiempo de servicio
Arrimados al expediente, la parte actora acreditó la calidad de docente nacionalizado durante más de 20 años de servicio con una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980, tal como se expuso. En cuanto a las calidades personales, la peticionaria declaró haberse desempeñado con honradez, consagración, idoneidad y buena conducta y no fue sancionada disciplinariamente. Y finalmente la demandante no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional porque precisamente está reclamando el reconocimiento y pago de la pensión gracia. Por lo tanto, la demandante adquirió su estatus pensional el 5 de julio de 2008, fecha para la cual cumplió los 50 años de edad, habiendo cumplido los 20 años de servicio con anterioridad a esa fecha. Les pregunto a las partes si tienen alguna manifestación o objeción al respecto. Sin ningún reparo, honorable magistrado. Parte demandada. Sin ninguna objeción. Ministerio Público. Sin observaciones hasta el momento. De otra parte, la jurisprudencia ha señalado que una vez que el docente oficial territorial o nacionalizado cumple con los requisitos de ley para tener derecho a la pensión gracia, bien puede reclamarle y serle reconocida, en cuyo evento se liquidará teniendo en cuenta los factores devengados en el último año de servicios anterior a la adquisición del estatus pensional. Aplicando esto al caso concreto, se advierte que la pensión gracia de la demandante corresponderá al 75% de todos los factores salariales devengados en el año inmediatamente a la adquisición del estatus. Por lo tanto, se incluirán los factores salariales comprendidos entre el 4 de julio de 2007 al 5 de julio de 2008, a saber, asignación básica, prima de grado, prima de alimentación, prima de vacaciones, prima de Navidad y horas extras. Este último factor lo devengó en el mes de junio y de agosto a noviembre de 2007. Le pregunto a las partes y al Ministerio Público si en relación con este punto del acuerdo conciliatorio hay alguna manifestación o objeción. Gracias, honorable magistrado. Está correcta la apreciación. Parte Las fechas. Parte demandada. Honorable magistrado, me atengo a lo que se encuentra contenido dentro del acta de conciliación emitida por el comité, extracto número 472. Ministerio Público. Conforme con lo que se va señalando, reiterando que será el 75% de todos los factores salariales del último año de servicios previos a la causación del derecho. Otro aspecto del acuerdo de conciliación es el que se aplicará prescripción trienal. Observa el despacho que la sala, que no hay lugar a decretar la prescripción trienal de las mesadas reconocidas, como quiera que la demandante adquirió el estatus pensional el 5 de julio de 2008 y presentó petición el 9 de julio de 2009, la que dio origen al acto administrativo acusado, por lo que no habían transcurrido 3 años desde la causación del derecho al momento de la presentación de la solicitud de reconocimiento pensional ante la administración. ¿Alguna manifestación o objeción sobre el punto de la prescripción? Sin objeción, su señoría. Parte demandada. Sin objeción. Ministerio Público. De acuerdo con esa apreciación. Igualmente, el acuerdo incluye lo relacionado con la indexación de intereses, asuntos sobre los cuales se encuentra la sala que son renunciables y por tanto conciliables. En este caso se acepta entonces la conciliación de las sumas en el entendido que no se refieren a la primera mesada pensional, sino a las sumas adeudadas por mesadas atrasadas. En este sentido se ha pronunciado la sección segunda del Consejo de Estado en providencia del 20 de enero de 2011, que al analizar un caso semejante estableció lo siguiente, en punto a la indexación de la mesada pensional, que estos valores pueden ser objeto de conciliación porque no se trata de derechos laborales irrenunciables, sino de una depreciación monetaria que puede ser transada. Tesis que también ha sido acogida por esta corporación en salas de decisión, que al analizar también un asunto semejante estableció que lo relacionado con la indexación de intereses se corresponde con asuntos renunciables y por tanto conciliables. ¿Alguna manifestación o objeción al respecto? Parte demandante. La parte actora está de acuerdo precisamente con el postulado de la parte demandada. Realmente yo consulté también con mi cliente y ella me indicó que estaba de acuerdo con lo que
la explicación que yo le di a ella relacionada con la indexación. Se le explicó acerca de los hechos ciertos e inciertos, y en este caso pues son conciliables, y como la parte demandada está manifestando de que no los reconoce, que no los paga, solamente quería manifestar o acotar lo siguiente, honorables magistrados. Obviamente hasta el momento no hay intereses moratorios, entonces ahí sería el inconveniente. ¿Por qué? Porque como posteriormente, después de determinado tiempo de la ejecutoria de la sentencia, podría causarse unos intereses moratorios. A eso sí no podemos renunciar. Esa sería la circunstancia, honorable magistrado. Parte demandada. Me encuentro de acuerdo a lo que manifestó su señoría anterior. Ministerio Público. Estoy de acuerdo en lo que se ha expresado y que se hizo especial claridad que la primera mesada pensional se indexa y que es a partir de ese momento que la indexación posterior hasta el momento en que se produzca el pago es lo que ha renunciado la parte actora. En ese punto el Ministerio Público considera que no hay vulneración del núcleo fundamental del derecho a la seguridad social, como es la pensión, en cuanto se respeta la indexación, la actualización de la pensión, y lo demás forma parte de las decisiones voluntarias de quien demanda de renunciar a esa indexación, y ahí el Ministerio Público no tiene ningún cuestionamiento sobre el particular. Muy bien. Finalmente, el acuerdo celebrado por las partes no resulta lesivo para el patrimonio público, en el entendido que las erogaciones en las que incurrirá la entidad con el reconocimiento y pago de la pensión gracia deberán liquidarse de acuerdo con lo previsto en la ley, especialmente lo relativo a la liquidación de la pensión con todos los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus pensional. En este orden de ideas, la Sala imparte aprobación al acuerdo mediante el cual la demandada se compromete a reconocer a la demandante la pensión gracia en cuantía del 75% de todos los factores salariales devengados durante el último año anterior a la adquisición del estatus. Esto es, se repite, entre el 4 de julio de 2007 al 5 de julio de 2008, efectiva a partir del 5 de julio de 2008, y que se realizará dentro del término de los 4 meses contados a partir de la aprobación de la conciliación y luego de la notificación del acto administrativo, 2 meses para la inclusión en nómina de pensionados. Es conforme, pues, este acuerdo conciliatorio con el ordenamiento jurídico, además de que fue aceptado clara y expresamente por la parte demandada y sobre la cual el Ministerio Público no hace ninguna objeción. Quedan las partes notificadas por estrados y les pregunto si tienen alguna manifestación o objeción. Su señoría sin recursos. Parte demandada. De acuerdo con lo manifestado por su señoría. Ministerio Público, qué pena. Sin recursos contra la decisión tomada por la Sala del Tribunal. En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión número 2 del Tribunal Administrativo de Boyacá resuelve: primero, aprobar el acuerdo de conciliación propuesto por la entidad accionada, viabilizado por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales de la Protección Social UGPP, el cual el apoderado de la parte demandada acepta expresamente, precisando que la fecha de efectividad fiscal del derecho pensional de gracia que se reconoce es el 5 de julio de 2008. Corrijo, el apoderado de la parte demandante acepta expresamente. Repito el numeral primero: aprobar el acuerdo de conciliación propuesto por la entidad accionada, viabilizada por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales de la Protección Social, UGPP, el cual el apoderado de la parte demandante acepta expresamente, precisando que la fecha de efectividad fiscal del derecho pensional de gracia que se reconoce es el 5 de julio de 2008. Segundo, como consecuencia de la conciliación aprobada, declarar terminado el proceso y la presente providencia, junto con el video de la audiencia, prestarán mérito ejecutivo. Tercero, expídase copia de la presente providencia según lo ordenado en el numeral segundo del artículo 114 del CGP. Se notifica en estado la anterior decisión y sin recursos formulados queda ejecutoriada.
Les vuelvo a preguntar si tienen alguna manifestación o objeción. Parte demandante. Bueno, su señoría, pues obviamente nos han acostumbrado a decir que en el resuelve quede sobre qué factores salariales y de pronto el monto. Aunque ya está pues prácticamente especificado en la parte considerativa, pues no vería la obligación ni la necesidad de eso para interponer una acción en este momento de decir que por favor se modificara o se aclarara. Entonces estoy conforme con lo resuelto por el despacho sin recursos, su señoría. Parte demandada. Sin recursos, su señoría. Ministerio Público. Sin recursos. Así pues, no siendo otro el objeto de la presente diligencia, se da por terminada, siendo las 10:35 de la mañana de hoy, 9 de julio de 2014. Les pido el favor a las partes y al Ministerio Público que permanezcan en el recinto para firmar el acta correspondiente. Para finalizar, verificamos que haya quedado grabada en audio y video. Y dos observaciones más. Control de legalidad. El artículo 207 del CEPACA me obliga a hacer un control de legalidad sobre cada etapa del proceso. Como quiera que esta audiencia inicial concluye con un acuerdo de conciliación, debo manifestar a las partes que se adelantó con estricta observancia de lo reglado en la norma anteriormente citada, sin que se hubiera transgredido las garantías procesales. Así de que pongo esta decisión en conocimiento de las partes, las notifico por estrado y les pregunto si tienen alguna manifestación o objeción. Parte demandante. Sin ninguna objeción, su señoría. Parte demandada. Sin ninguna objeción. Ministerio Público. Sin observaciones. Asimismo, pido autorización de las partes del Ministerio Público para subir a la plataforma de la rama judicial el video que contiene esta diligencia. Estoy conforme con lo decidido. Parte demandada. Sí, señor juez, no hay problema. Ministerio Público. Conforme porque realmente va a cumplir una labor pedagógica, especialmente con las posiciones de la caja OIUGPP en el punto de proponer fórmulas de conciliaciones que ojalá se reiteren toda la cantidad de procesos que están adelantando en este tribunal sobre este tema. Gracias. Muy bien, a todos les deseo un feliz día, muchas gracias y damos por terminada la diligencia.